Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas, cibernautas, que a esta hora se unen a la transmisión del programa Argumentos, programa que se transmite y se difunde a través del Real Audio de Ecuatorial FM, www.ecuatorialfm.com, y también a través de Facebook Live en tiempo real. Bueno, como saben, en esta ocasión estamos tratando los asuntos electorales de nuestro país, de Ecuador, puesto que aquí se encuentra un proceso, justamente una campaña electoral, llamamos así, para los gobiernos seccionales que se están dando actualmente aquí. En esta ocasión contamos con la presencia de Omar Ceballos, quien es candidato a la alcaldía de la capital de la República. Y a segunda hora contaremos con otra candidata, pero ella en cambio, una mujer candidata al Consejo de Participación Ciudadana, una institución que está siendo cuestionada justamente por sus acciones políticas en nuestro país. Vamos a ver qué nos dice esta candidata y también este candidato a la alcaldía de Quito. Don Omar, muy buenos días. Espero se encuentre bien. Gracias por su presencia aquí en el programa Argumentos. Buenos días, Cristian, buenos días. Gracias por la invitación y presto para conversar contigo con todas las inquietudes que tengas tú y la ciudadanía en general. Ok, gracias, don Omar. Para empezar, yo quisiera iniciar con que usted más bien nos cuente un poquito de su vida y de su trayectoria política para que la gente que de pronto le falta por conocer le conozca mejor. Y obviamente aquella que no le conozca, le conozca. Gracias, Cristian. A ver, soy Omar Ceballos, soy quiteño. Nací en el Centro Histórico de Quito, en el Hospital Militar Antiguo. Estudié en la Escuela Fiscal Eloy Alfaro, luego en el Colegio Fiscal y Glorioso Colegio Juan Pío Montúfar. Yo me desempeñé luego como deportista, con lo cual tuve el honor de ser uno de los mejores deportistas de la rama del andinismo, allá por los años 80. Tuve el honor de ser presidente de la Concentración Deportiva Pichincha en los años del 2000 al 2004, en donde pude desarrollar todo un plan estratégico para el deporte de la provincia, ya que justamente habíamos nosotros perdido por primera vez en la historia los Juegos Nacionales. Entonces se hacía necesario construir un plan estratégico para recuperar toda esta actividad deportiva que tiene la provincia. En el año 2005, después de ser presidente,
el doctor Alfredo Palacios le pidió que le acompañara en su gobierno como secretario nacional de deportes con rango de ministro, en el cual estuve 2 años vinculado al Ministerio de Deportes. Por allá, por los años 2004, conocí a un gran alcalde, a un exalcalde, que creo que es el mejor alcalde que ha tenido la historia de la ciudad de Quito, que es don Rodrigo Paz Delgado. Desde ahí me vinculé un poco a la política, que iba a ser yo candidato en esa época, lastimosamente por algunas circunstancias no se dio. Luego ya en el año 2019, apenas hace 3 años, 4 años, es que acepto la invitación del ex candidato a la alcaldía, César Montúfar, para terciar en las elecciones de la concejalía por el distrito centro. Gracias al voto de los quiteños de este distrito, logré la concejalía y me desempeñé durante 3 años y medio como concejal del municipio de Quito. Básicamente ese es un extracto pequeño de lo que es la vida pública mía, porque evidentemente tenemos toda una historia también en el tema de la empresa privada y de la vida privada. Así que, Cristian, creo que es lo importante que conozcan esto los quiteños y las personas que te están escuchando, ¿no? Ok, don Omar. O sea, ¿usted podría considerar que usted viene de los estratos medios de nuestra ciudad? Claro, sin duda alguna, el hecho de haber vivido en estos barrios populares es porque teníamos esa clase. Soy, yo diría yo, un ejemplo claro de lo que es la clase media. Estudié en escuela y colegio fiscal porque mi madre, una gran mujer, tuvo 7 hijos, y mantener un hogar con 7 hijos realmente es complicado. Entonces ahí tenía que ir a hacer las compras por bastante productos, y siempre íbamos, o casi siempre íbamos, al mercado de San Roque, que es este mercado tan tradicional de Quito, ¿no? Bueno, entonces usted, se puede decir que usted ha caminado por el centro histórico y por algunos barrios de Quito, y más o menos usted puede decir que conoce, digamos, en cierta medida las necesidades de la ciudad, de la ciudadanía. Sin duda alguna, creo que soy el candidato que más conoce Quito en su territorio y sobre todo de sus necesidades. Y no de ahora cuando estamos de candidato a la alcaldía, sino desde hace 23 años cuando fui presidente de la Concentración Deportiva Pichincha. Este ejercicio de ir a las ligas barriales, de ir al deporte barrial, evidentemente hace que se conozca todos los barrios de Quito. Y cuando se va al deporte, no solamente se habla de deporte, se habla de las necesidades que tiene cada uno de los barrios. Por eso es que mi experiencia está totalmente comprobada desde hace más de 23 años que estuve en este cargo. Y obviamente en la concejalía se profundizó mucho más el conocimiento de las necesidades reales que tienen cada uno de los barrios en la ciudad, del centro, del norte, del sur, porque todos los barrios tienen alguna necesidad, algún problema que se tiene que solucionar, ¿no? Don Omar, ¿por qué la alcaldía? O sea, ¿por qué usted aceptó ser candidato a la alcaldía de Quito y no más bien a la reelección para la concejalía? Digamos, como para foguearse más y tomar más experiencia y ahí sí proyectarse hacia la alcaldía. ¿Qué le animó a asumir este nuevo reto? Por varias razones. Sin duda alguna que creo que los candidatos que están para esta alcaldía no tienen la experiencia que tiene Omar Ceballos, ni el conocimiento ni la capacidad. También creo que ya los quiteños están cansados de estas broncas entre la izquierda, una izquierda radical y una derecha a veces clasista, racista, que no permite que haya un equilibrio en la política de la ciudad. Y esto le ha llevado a la ciudad a tener los graves problemas que tenemos, ¿no? La falta de planificación, un crecimiento desordenado. Todos estos temas creo que se profundizaron con esta bronca ideológica política. Por eso es que yo creo que Omar Ceballos es la persona que tiene la madurez y el equilibrio para poder gobernar esta ciudad. Además de esto, de los barrios que visité desde hace 20 años en las ligas barriales y los últimos 3 años y medio, ellos son los que me pidieron y me dijeron: don Omar, queremos una persona como usted para que dirija los destinos de la ciudad. Son esas las motivaciones que me hicieron aceptar esta candidatura. Hay que hacerlo porque se tiene la certeza
de que se puede trabajar muy adecuadamente para solucionar los problemas que tiene Quito, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí entremos en cambio lo que usted propone a la ciudad y ciudadanía, pero antes, mejor dicho, antes de entrar a esta parte medular de su presencia aquí, quiero hacerle una pregunta porque yo creo que se vuelve un poco como que necesaria saber su opinión y su punto de vista, ¿no? Justamente en estas elecciones del 5 de febrero también se va a dar una consulta popular convocada por el gobierno nacional. Entre estas preguntas hay algunas como la disminución de asambleístas para la conformación de la legislatura y por otro lado también el Consejo de Participación Ciudadana y otras preguntas que también son muy interesantes como la extradición de las personas requeridas por la justicia internacional, etcétera, ¿no? Usted como ciudadano, como candidato, ¿está por el sí, por el no o una mezcla de las dos? Cristian, los candidatos a las dignidades estamos prohibidos de hacer un pronunciamiento sobre el tema del sí y el no. No sé si oyó las resoluciones del CNE, porque eso sería hacer campaña a uno u otro lado. Y los únicos que pueden hacer campaña por el sí o por el no son los entes o los organismos políticos que se inscribieron en el CNE. Hay una resolución clara de que los candidatos, caso mío, a la alcaldía de Quito, no podemos pronunciarnos. Evidentemente, yo tengo un pensamiento particular de cada una de las preguntas, pero lastimosamente por la condición del candidato no puedo pronunciar. Ok, don Omar. Ahora sí vamos. A ver, el programa en términos generales hemos visto tres aspectos que debemos justamente hablar con ustedes, con los candidatos. Tres aspectos que no son los únicos, pero que sin embargo son los que más la atención están dando ahorita en la coyuntura nacional, en la coyuntura local, digámoslo así más bien, y también nacional, porque uno de los temas justamente es a nivel nacional, pero como ciudad también tiene que tomar decisiones. El primer tema sería la cuestión de seguridad. Seguridad, desde la seguridad en prevención y manejo de los delitos, prevenir la violencia con respecto a la delincuencia común y organizada, por un lado, y la seguridad desde la gestión de riesgos, porque las dos son partes justamente de la seguridad. Una cuestión de la seguridad por cuestiones de riesgos, gestión de riesgos, y la otra por la delincuencia común y organizada, como le decía. ¿Qué plantea usted justamente en estos dos aspectos que conforman la seguridad? Bueno, el tema de la seguridad, como tú sabes, si bien no es una competencia total del gobierno seccional, yo creo que lo que pasa en una ciudad es responsabilidad total del alcalde, ¿no? Por eso yo cuando sea alcalde los primeros días lo que voy a hacer es pedir una reunión con el ministro del Interior y con el presidente de la República para determinar claramente cuáles son las responsabilidades que tiene el municipio y las responsabilidades que tiene el gobierno nacional. Porque lo que está pasando es que se tiran la pelotita de que no es mi competencia, de que te tocaba hacer a ti esto, o que te tocaba hacer al municipio tal cosa. Por tanto, creo que es importantísimo determinar claramente qué quieren que haga el municipio. ¿El municipio quiere que mejore las UPCs? Pues bueno, ayudémosles a mejorar las UPCs. ¿Quieren que el municipio les ayude a dotar de más cámaras con reconocimiento facial y estas cámaras modernas? Ok, veamos y determinemos claramente una hoja de ruta, qué es lo que quiere hacer el municipio. ¿Quieren que le colaboremos también, como se va a hacer recientemente, una compra de vehículos? Pues veamos dentro de la tasa ciudad lo que podemos hacer. Una vez que nosotros, como municipio, cumplamos esto, tenemos la posibilidad de exigir al gobierno que cumpla con sus responsabilidades. Una de las principales responsabilidades que tiene el gobierno es de dotar del personal el número de personas o de policías que deben controlar la seguridad de la ciudad. Y esto no se está cumpliendo. Por tanto, tenemos que exigir, yo no he oído desde hace varios años a los alcaldes, porque lo que ha faltado en Quito es el liderazgo de un alcalde que levante la voz y exija que el gobierno cumpla con la ciudad, cumpla con los ciudadanos. Pero obviamente nosotros esto podemos hacerlo cuando nuestras responsabilidades ya están cumplidas. Además de esto, Cristian, yo propongo la apropiación del espacio público. Este espacio público de los parques, los sitios de entretenimiento, a través de un programa en donde incorpore la recreación, el deporte, la cultura y el arte. Y lo importante de esto, Cristian, es que yo sí sé cómo hacer.
Lo que ya en el Ministerio de Deportes ya lo hice yo. Yo hice el programa Ecuador en Acción. Ecuador en Acción era un programa que en esos momentos motivaba otras, como son las enfermedades cardiovasculares. Esta era la motivación principal que se tenía en ese momento, pero que servía para la apropiación del espacio público. Esto ahora nos va a servir muchísimo a través de poder contar con el respaldo y el apoyo de las ligas barriales, de las ligas parroquiales, de los lugares, juntar al barrio, juntar a los ciudadanos, juntar a este sistema, a esta red social, que es enorme, de las ligas barriales, en la apropiación del espacio público. De esta manera nosotros mitigaremos, ayudaremos a mitigar el tema de la inseguridad y de la delincuencia. Creo que es un aspecto que se lo puede hacer de manera inmediata. Los recursos existen en el municipio, por lo tanto lo que ha faltado es una decisión política de tomar estas acciones de manera concreta en el municipio de Quito, ¿no? Y con respecto a la gestión de riesgos, don Omar, porque eso también es importante, pues la ciudadanía quiere vivir segura sabiendo que su barrio no se va a inundar, que la montaña no se me va a venir encima, que un terremoto no va a derrumbar mi casa, etcétera. ¿Qué medidas más o menos han tomado, van a hacer o piensan hacer? Porque también, por ejemplo, ese es otro aspecto de la seguridad, ¿no? Recordemos que va a ser ya un año del aluvión que vivió la parte de la Gasca de la comuna, justamente porque al parecer no se tomó las medidas adecuadas para evitar ese tipo de acontecimientos, y eso es parte de la gestión de riesgos dentro del ámbito de la seguridad. Uno de los graves problemas que tiene la institucionalidad del municipio es que las competencias están dispersas. En el caso del manejo de las laderas, de quebrada y de los riesgos, está disperso en varias instituciones. Está disperso en la Secretaría de Seguridad, en la empresa de seguridad. No se sabe si la empresa de agua potable tiene o no tiene responsabilidades directas sobre el manejo de quebradas. En algunos casos dice que el ENGIR tendría que ver en esto. Entonces, lo primero que voy a hacer, porque esto es un tema administrativo que le corresponde al alcalde, es todas estas competencias que tienen que ver con el tema de riesgos, incorporarlas de una sola institución. Al igual que la movilidad se tiene que generar a través de una autoridad única de movilidad. En el tema de riesgos también se tiene que hacer lo mismo. Se tiene que tener esta autoridad para que haga el control, haga campañas de prevención, tenga acciones de ejecución. Se podría pensar en una unidad que sea ejecutora, no solamente que genere políticas, sino sobre todo que ejecute los diferentes programas para la prevención de riesgos y obviamente pues se tenga el control permanente sobre lo que pasa en la ciudad de Quito, que además, como tú bien lo dices, es una ciudad que tiene muchos temas en el tema de terremotos. Estamos sobre una falla, tenemos los volcanes alrededor y todo esto se puede monitorear a través de la tecnología que existe ya en el mundo, ¿no? Ok. Ahora, otro aspecto que también ha visto el programa necesario conversar es algo que está latente, que es la cuestión económica, la cuestión del empleo. Si bien es cierto, las políticas generales o los lineamientos generales de la política laboral en Quito están regidas por el gobierno central, es decir, del país, ¿no? Pero sin embargo, desde la alcaldía, desde el municipio de Quito, obviamente se pueden generar y se deben generar condiciones para que la ciudad se vuelva atractiva justamente a la generación de empleo, tanto por la parte privada como desde la parte pública mismo. ¿Qué hacer y qué va a hacer en ese aspecto, Omar Ceballos? Lo fundamental para combatir el desempleo en la ciudad creo que es darle a la ciudad la característica de una ciudad emprendedora. ¿Qué significa esto? De que cualquier persona que quiera emprender en un negocio tenga las facilidades para hacerlo. Ahora en este momento el lograr una LUAE es más engorroso y tedioso que las personas más bien se van a la informalidad. Pero si nosotros facilitaríamos la posibilidad de generar un negocio formal, creo que vamos a ayudar a que el desempleo vaya disminuyendo. Porque cualquier negocio que uno ponga ya contrata a 1, 2, 3 personas. Pero este problema de conseguir los permisos es tan complicado desde un pequeño bazar hasta las grandes urbanizaciones.
urbanizaciones en la ciudad de Quito que se demoran 10, 12 años en ser aprobados un proyecto urbanístico. Esto no puede seguir dándose en la ciudad, porque un proyecto urbanístico grande que va a generar muchísimas plazas de empleo, al igual que un pequeño bazar que quiera una emprendedora ponerse, no puede tener tantos pasos que son muchas veces innecesarios para conseguir el permiso de funcionamiento. El otro día el sábado estaba en Carapungo, en un local muy pequeño, donde vendía estas pinturas, estos cosméticos para mujeres, y decía que para este bazar pequeño tenía que incluso sacar permisos de bombero, permisos de intendencia, que no tiene ningún sentido. Es un negocio que solamente va a comercializar productos de belleza. Entonces, ¿cómo son estas cosas que hay que analizarlas, que le vamos a analizar nosotros y simplificaremos de manera considerable todos los trámites para que las personas puedan tener su negocio formal? Y de esta manera, pues, desde un negocio muy pequeño, como te decía, hasta grandes urbanizaciones, hasta grandes proyectos urbanísticos, dar las facilidades. Lo propio a la pequeña y mediana industria, generar un polígono grande en donde ojalá podamos nosotros reducir los costos de la energía eléctrica y del agua potable. Y lo digo esto porque la empresa de agua potable, a través de un proyecto ambicioso que se tiene, que es el proyecto Vindobona, va a generar más de 43 megavatios de potencia. Estos megavatios van a estar cercanos a la mitad del mundo, donde termina el proyecto Vindobona, y ahí se podría crear un polígono para la pequeña y mediana industria, y en ese polígono se podía pensar en una reducción de los costos de la energía y del agua potable. Todo esto son incentivos para que las industrias vengan acá. Y lo mismo en los polígonos de las grandes industrias, como la parte de relleno en el oeste de la ciudad de Quito, podemos generar estos polígonos industriales en donde las industrias, la gran industria, tengan incentivos para radicarse en la ciudad. Yo creo que por ahí va la línea de acción que vamos a tener en el municipio para combatir el desempleo, que es la ciudad de Quito es la que mayor desempleo tiene en este momento, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que la ciudad de Quito actualmente es la más poblada del país, bueno, al menos así se dice la estadística, ya el Censo Nacional nos dirá en verdad cuántos somos y en dónde estamos. A ver, dentro de este mismo tema hay otro que también es muy latente. El centro histórico de Quito está invadido, literal invadido, de la venta de vendedores, del trabajador autónomo, como se autodenomina ahora a estas personas. ¿Cómo va a gestionar justamente usted ese fenómeno social que es el autosustento? Porque lastimosamente no hay trabajo. Entonces de algo tiene que vivir la gente y cómo gestionar para que el centro histórico sea lo que debe ser, un centro turístico y no un mercado al aire libre. Sí, sin duda alguna, Cristian, va por la línea que te había manifestado. En el centro histórico está mucho más evidente el hecho de la venta informal, pero nosotros tenemos que dar la facilidad a todos estos vendedores, primero para que ellos se puedan poner su negocio, se puedan formalizar. Luego de esto tenemos que regular todo lo que es el comercio autónomo. Esto ayudará sin duda alguna a que la práctica del comercio autónomo sea regulada y se vaya erradicando esta toma de las veredas que se tiene en muchas partes de la ciudad de Quito. Ahora, otro aspecto también, que es recurrente esta pregunta, pero bueno, ¿qué va a pasar con los funcionarios del municipio de Quito? ¿Habrá una reestructuración de personal? ¿Habrá un engrosamiento del personal? ¿Cómo va a ser administrado? Porque bueno, es obvio que todo alcalde que llega a la alcaldía, pues tiene que ir con ciertas personas de su equipo de trabajo, ¿no? Pero a veces también se ha dado como un botín político, es decir, contratar un montón de gente cuando ya hay gente. ¿Cómo se va a manejar el aspecto del municipio de Quito con respecto a los trabajadores? ¿Se va a respetar su carrera o se va a disminuir la capacidad de personal del municipio de Quito? ¿Cómo manejar ese aspecto usted? Yo planteo en mi plan de trabajo una reingeniería total del municipio de Quito. Cuando hagamos esta reingeniería total, veremos nosotros la necesidad
real de cuántos funcionarios se necesita para poder ser eficientes en la administración municipal. Lo que se tiene que hacer primero es elaborar el estatuto orgánico por procesos y una auditoría una auditoría administrativa de los puestos de los funcionarios. Ahí nosotros determinaremos la necesidad que tiene cada una de las instituciones. Pero lo que sí te quiero decir, Cristian, es que yo no puedo estar de acuerdo con algunas frases que han dado algunos candidatos en el hecho que debe desaparecer algunas empresas públicas. Las empresas públicas tienen un objeto fundamental, que es el dar servicio a los ciudadanos. El dar servicio a los ciudadanos, esto es la parte que se tiene que hacer. El problema es que no ha sido eficiente estas empresas, por lo que hay que buscar parámetros dentro de todos sus planes estratégicos, buscar los parámetros para medir la eficiencia de cada una de las empresas y ahí comenzar a determinar los objetivos que se tengan cada una de estas, como un objeto fundamental, con una visión fundamental de que el ciudadano hay que considerar casi como un cliente de una empresa, porque es el que está aportando con los impuestos, el que está aportando con las tasas de las diferentes ordenanzas que tiene el municipio. Por lo tanto, el ciudadano está esperando que el funcionario, que las empresas sean lo más eficientes posibles para los problemas que ellos tienen. El tema de las fugas de agua, deberían las administraciones zonales tener un equipo permanente para, casi como los bomberos, apenas se da una fuga de agua, se vaya, se active y se solucione ese problema. Es decir, son temas que sí se pueden hacer y sobre todo, como te decía, con la experiencia que yo tengo, pues esto se puede ir mejorando este servicio al ciudadano que se debe dar a través de todas las instituciones municipales. Y con esto nosotros definiríamos y se definiría qué cantidad de funcionarios realmente se necesita. No te olvides de algo, Cristian, que a veces confunde la gente. En otras ciudades no tienen competencias como las que tiene Quito. Quito tiene más de 20 unidades educativas. Quito tiene toda una competencia sobre salud, con el patronato, con los centros médicos. Quito también no ha concesionado a sectores privados la recolección de basura, no ha concesionado el tema del agua potable. Es decir, todas estas cosas hay que considerarlas. Sin embargo, a pesar de lo que estoy diciendo, se tiene que hacer una reingeniería para buscar la eficiencia de cada una de las empresas municipales. Ahora, justamente para encontrar esa eficiencia que usted ha mencionado, ¿cuenta usted con el equipo justamente para llegar a esa eficiencia? ¿O recién, luego de las elecciones, si usted cuenta con el voto popular, va a estructurar su equipo? ¿Ya cuenta usted con el equipo de esas personas que van a llevar esa ardua tarea de buscar eficiencia y mejores servicios? Sí, yo creo que el equipo que me ha acompañado en algunos años, algunos que estuvieron en el Ministerio de Deportes, por eso te digo que la experiencia no es de la noche a la mañana, la experiencia se hace durante muchos años. Algunas personas que estuvieron también conmigo en la concentración deportiva de Pichincha podrían ser parte de este equipo. Y gente que ya conoce el manejo público, gente que ya ha pasado por estos cargos y que saben cómo es el tema de una administración pública, porque es absolutamente diferente de lo que es una administración privada. Pero la experiencia mía no solamente está en la parte pública, sino también en la empresa privada. Yo he sido gerente de varias empresas, he sido presidente de varias empresas, por lo tanto esta unión, esta conjunción de conocimientos, creo que harán que el equipo que yo nombre en la alcaldía sea de manera inmediata, sea eficiente, por la experiencia que tienen, por lo que ya han pasado por cargos similares y porque tienen ya muy clara la idea de cómo se va a administrar la ciudad. Vamos al siguiente tema que también es importante y que justo en estos días está, bueno, ya todo este último temporada ha traído bastante cuestionamiento. Es el aspecto de la movilidad y el transporte en la ciudad de Quito. Todavía es incierto de qué manera y cómo va a funcionar el sistema del metro en Quito. Claro, el sistema del metro no solo es cuestión de ponerles a rodar a los trenes, porque esa es, digamos que la parte está incluso más sencilla. Pero ¿qué va a pasar con el resto de la transportación sobre tierra en superficie en la ciudad? Porque eso también amerita un cambio drástico y de las rutas, de frecuencias, el otorgamiento de nuevas o modificación de las
de los permisos de operación de las cooperativas de transporte. ¿Cómo usted va a plantear este asunto que va a ser una papa caliente para el nuevo alcalde que comienza en este año? Cristian, gracias. Yo tengo que retirarme en 5 minutos, pero creo que esta pregunta es absolutamente importante para todos los ciudadanos de Quito. Primero que las decisiones tienen que ser técnicas, no políticas. Yo apenas oí que iban a abrir las puertas en diciembre 21, coincidencia, diciembre 21, cumpleaños del alcalde actual. Entonces abren las puertas de una manera, yo diría, casi vanidosa, por no decir solamente política, sino vanidosa, de que se abran las puertas del metro para que la gente conozca. Como que si un ciudadano o un quiteño, cuando va a Madrid o cuando va a París, cuando otra vez, le dan una inducción a que sepa cómo se debe usar el metro en esa ciudad. Esto está conocido por todo el mundo, pero no se puede tomar decisiones que son políticas, se deben tomar decisiones netamente técnicas en el caso de la movilidad. Por esto en la movilidad yo voy a nombrar la Autoridad Única de Movilidad, para unir todas las competencias que están dispersas en las diferentes instituciones del municipio. Por ejemplo, la semaforización sigue en la empresa de obras públicas. El tema de control de tráfico está en la Agencia Metropolitana de Tránsito. El tema de las políticas está en la Secretaría de Movilidad. Todo esto se tiene que juntar a la empresa de pasajeros, a la empresa Metro, va a ser una sola autoridad única y sea la que controle toda la movilidad en la ciudad. No nos olvidemos que la movilidad no solamente es el tránsito ni el transporte público, la movilidad tiene que ver incluso con la infraestructura vial. Ahí yo propongo que se generen los escalones tanto en el sur de Quito, que están planificados, como otros escalones en el norte de Quito, para que atraviesen con pasos deprimidos el Parque Bicentenario. En el tema del Metro de Quito, se tiene que empezar a funcionar al 100%. Y esto al 100% significa que todos los subsistemas estén ya operativos. El sistema integrado de recaudo, que todavía no termina de contratarse, el tema de la conectividad al interior del metro, que tampoco se ha decidido qué se va a hacer con esta conectividad, el tema de la seguridad propia al interior del metro, que tampoco está definido, y peor aún, la generación eléctrica misma. Yo veo en la calle el Inca, más cerca de la Eloy Alfaro, que se sigue montando la torre donde van a ir las líneas de transmisión para la generación eléctrica del Metro Quito. Y yo no veo que no está terminado. Por lo tanto, todo este tipo de cosas que se han dado, porque no nos olvidemos, Cristian, que creo que ya va, creo que algo hizo el alcalde Barrera, algo vio un trencito del alcalde Rodas, y ahora solo con mover otros trenes más, se dice que se ha inaugurado. Esto se va a inaugurar cuando estén todos los sistemas operativos al 100%. Y además lo que tú planteas, haya la interacción, haya la integración con los otros subsistemas de la ciudad de Quito, que tiene que ver con el trolebús, con la ecovía, para que el ciudadano no tenga que pagar doble pasaje. Ya la norma está dada, que si uno ocupa el metro de Quito, paga 45 centavos, pero si ocupa en una ventana de tiempo el trolebús y el ecovía, pagará solamente 15 centavos más. Entonces, esto también tiene que estar ya activado. ¿Y cómo tiene que estar activado? A través del sistema integrado de recaudo, porque si no, no es posible que esto pueda hacer uso un ciudadano. Por lo tanto, creo que la primera tarea, primero, como tú decías, es tener funcionarios que tengan la experiencia y la capacidad clara para el funcionamiento del metro. Yo he venido conversando desde hace algún tiempo con uno de los mejores técnicos que existe en el manejo de metros de Quito en el mundo. Y que sepan los quiteños, este funcionario es un quiteño, es un ecuatoriano, porque no es quiteño, creo que es de Ambato, es un ecuatoriano graduado de la Politécnica Nacional que trabaja para una de las oficinas más importantes de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo no dejar que nos asesoren este tipo de funcionarios que están vinculados a todo un sistema férreo, ¿no? Cristian, yo te agradezco muchísimo la entrevista. Le agradezco por su participación y palabras aquí en el programa Argumentos. Le deseo éxitos en su campaña electoral y bueno, que cuente con el voto popular si así es. Solamente, vea, discúlpeme que le robe un minutito más. Hay unas personas que quieren saber qué va a hacer usted por la accesibilidad y la inclusión en el municipio de Quito, puesto que usted hace varios años participó con un joven con discapacidad visual justamente en verificar la poca accesibilidad en el transporte. ¿Qué va a hacer? Sí, yo hice este ejercicio
ejercicio valioso que hice yo. De manera inmediata yo pedí como concejal que se comience a resolver los problemas que tiene el transporte público, sobre todo el tema de trolebús de Ecovía. Ecovía era una trampa mortal con estas rampas metálicas que tenía para acceder a los buses. Se ha demorado 3 años, Cristian, 3 años, desde que la iniciativa yo la tuve después de esta práctica que hice con una persona no vidente, 3 años y recién se están terminando la elevación de las paradas de la Ecovía. Ventajosamente, al menos a los 3 años ya se hizo, ¿no? Pero falta mucho por hacer. Los semáforos no tienen el sonido lo suficientemente alto para que escuchen las personas no videntes. La parte de los adoquines podológicos no están bien determinados. Hay muchos adoquines sueltos en la calzada. Todo este tipo de cosas se tiene que hacer a través de las propias administraciones zonales. Por ejemplo, en la calle, en muchos sitios del centro histórico, adoquines sueltos que para las personas con discapacidades o con capacidad reducidas y no videntes son un peligro permanente. Pero ¿cómo no es posible que la administración y ahí en el Instituto de Patrimonio se dedique a hacer vereditas de otro tipo en lugar de solucionar los problemas que tiene muchos sitios del centro histórico y en otras partes de la ciudad también, como en el sur de Quito? Pero también hay algo importante, y esto sí es un llamado fundamental a todas las personas que tienen mascotas y a una responsabilidad, a una tenencia responsable de las mascotas. En donde más he visto yo el problema es en el sur de Quito. Las veredas del sur de Quito, de Solanda, de Chillogallo, de todo esto, están llenas de excrementos de perros. Imagínense qué es esto para una persona no vidente. Imagínense qué es esto. O sea, todo el tiempo de terminar ensuciado de esa manera. Por lo tanto, yo sí hago un llamado y aprovecho tu canal, Cristian, para que la gente sea responsable. Si uno tiene una mascota, la responsabilidad es con el ciudadano que transita por ahí. Por lo tanto, yo creo que hay mucho todavía por hacer acá en la ciudad y estamos muy abiertos para conversar las propuestas que ustedes planteen también, que ustedes son los que sufren día a día estos problemas. Ok, don Omar, lo que sí le aseguro es que mancharse con excremento de perro es menos doloroso que caerse en los huecos que las alcantarillas sin tapa. Eso sí le aseguro. Por supuesto. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho y que Dios le bendiga. ¿Eh? Suerte, éxitos en la Gracias, campaña. de igual manera. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.